días, hermanos, Dios les bendiga. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, todos los ayunos son especiales. Este ayuno yo lo siento más especial. Amén. Porque se nos ha dado el privilegio, ¿verdad?, de dirigir este ayuno. Amén. Doy gracias a Dios por el privilegio que se me ha dado de traer la palabra y a mi pastora que yo sé que ella oró para elegir las personas correctas, ¿verdad? Y sabemos que Dios es el que nos usa. Bueno, hermanos, les invito a que me acompañen a leer Proverbios 16:3. Cuando lo tengan me confirman con un amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, su palabra dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Acompáñenme a orar para darle inicio a la palabra. Padre, te doy gracias, Señor, por este día, Padre amado. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que se me ha dado en esta hora, Señor. Te pido, Padre amado, que seas tú usando este vaso, Señor, que seas tú hablando a través de mí, Padre amado, que cualquier palabra que salga, Señor, que venga de ti, Padre, que esta palabra, Señor, sea de edificación para la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que en esta mañana están congregados, Señor. Te pido, Padre, que sea usted en esta mañana conmigo, Señor. Que sea usted, Señor, poniendo, Señor, ese carbón encendido en mi boca, Padre, y que la palabra, Señor, que yo vaya a decir, Señor, sea de edificación, Padre, y permanezca en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Quita, Señor, todo pensamiento que nos distraiga, Señor, en esta hora, Padre, para escuchar tu palabra. Me pongo en tus manos, Señor, y que sea usted, Padre amado de la gloria, usándome una vez más, Señor. Te doy gracias. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. El tema que hoy yo traigo se llama Tus pensamientos determinan tu destino. Como introducción, detrás de cada cosa que hacemos o hubo, hay un pensamiento. Detrás de cada belleza de la naturaleza hubo un pensamiento. Detrás de las aguas y la luz, alguien pensó en reflejar una belleza misteriosa. Antes que existiera, Dios dijo, sea la luz, pensó en la luz y fue la luz. Nuestros pensamientos son poderosos. Hubo un pensamiento, detrás de una infidelidad hubo un pensamiento, detrás de un crimen hubo un pensamiento. De cada cosa mala que muchas veces hacemos hay un pensamiento, porque antes de hacerla tenemos el pensamiento, ya sea para hacerle daño al prójimo o hacer cualquier cosa mala, ¿verdad? Bueno, cuando se dio lo del COVID, hermanos, yo doy gracias a Dios, ¿verdad?, que sobreviví a esa enfermedad. Y sabemos que las personas que nos enfermamos, los primeros pensamientos que tuvimos fueron: nos vamos a morir. Fue lo primero. Yo recuerdo que cuando a mí me dio esa enfermedad, yo me llené de mucha tristeza. Uno, porque yo decía, si me muero, mis hijos, yo recuerdo que yo le avisé a mi mamá y todo el mundo, ay, se va a morir. Pero sabemos que los pensamientos son muy poderosos. Yo en ese momento vine, clamé a Dios, me puse en las manos de Dios y para gloria de Dios, pues hoy estoy aquí, ¿verdad? En la Biblia podemos encontrar la historia de Saúl, que fue el primer rey de Israel. La Biblia habla y lo introduce como el hombre más esbelto y alto que había en Israel. Nadie superaba su tamaño, pero en sus emociones era el más pequeño. En su inseguridad para verse, él mismo lo tumbó. En la primera visión que Dios le dio, él desobedeció, porque sabíamos que él iba a pelear con un gigante, ¿verdad? Y imagínense, bueno, yo así toda chiquitita pelear con alguien más grande, lo primero que hago es correr o no pelear.
Y él desobedeció porque él tuvo miedo de ver que su ejército, las personas que él tenía para pelear, ¿verdad?, quisieron ir. Y lo primero que él se preocupó, y lo primero que él hizo fue fallar a la misión que Dios nos ha dado. Muchas veces, hermano, todos los que estamos aquí sabemos que hemos sido llamados por el Señor. Amén. Pero muchas veces el Señor viene y a cada uno nos entrega algo. Y hay veces nosotros, porque me pasa, ¿verdad? Hablo por mí. Recuerdo que la primera vez que me dijeron voy a predicar, yo les contaba a mis líderes y a mi pastor que fueron 15 días muy duros porque mis pensamientos decían no vas a poder. Pero Dios me decía, yo te escogí, yo estaré contigo. Pero hay veces los pensamientos son más poderosos, el enemigo sabemos, ¿verdad?, que quiere detener el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y gloria a Dios, ¿verdad?, que pude vencerlos. Un día, una noche antes pude vencerlo, antes de predicar. Yo nunca pues lo había hecho. Yo soy muy penosa y peor en público, sabemos que es algo difícil, pero el Señor ha ido trabajando y lo más importante, hermano, es que cuando el Señor nos encomienda algo, no dudemos, porque si el Señor lo puso eso en nuestra vida, el Señor nos trae palabras porque el Señor va a estar con nosotros. No es que lo vamos a hacer solo. Ahorita yo escuchaba una hermana que ella me decía, no es con su fuerza, es con la fuerza del Señor y gloria a Dios, ¿verdad?, que con Él todo lo podemos hacer posible. Acompáñenme a leer Samuel 15:17. Primera de Samuel 15:17. Sí. Dice su palabra. Samuel le dijo al rey Saúl, dijo Samuel, aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Amén. En esta cita bíblica, hermanos, vemos cómo Samuel le dice, ¿verdad?, al rey Saúl que el Señor lo escogió. Él se miraba muy pequeño en él y dice la Biblia que él era era el hombre más grande de Israel, por eso fue escogido para pelear, ¿verdad?, contra ese gigante, él y su ejército. Pero él, en su miedo de creer que no iba a poder, él se hizo pequeño. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Mi pastor, recuerdo que mi líder, ¿verdad?, bendigo la vida de él, de mi hermano Edán, que él me decía, cuando el Señor le traiga algo a su vida, no diga no. Y yo, pero es que yo no puedo, yo no sé cómo hacerlo. Pero el Señor la escogió, usted solo va a decir, sí puedo. Y yo desde ese momento, hermano, siempre que me dicen algo, ¿verdad?, trato de hacerlo para agradar a Dios principalmente. Y porque sé que si Dios me escogió es porque Él tiene un propósito en mi vida. Y yo quiero que el propósito de Dios se cumpla en mi vida y pues no decir no. Entonces muchas veces nos ponemos, como dicen, a tambalear en un reto. Ya que sea un reto que venga de la vida. Muchas veces no logramos cosas no porque el Señor no las pueda hacer, sino porque nosotros mismos tenemos la decisión, o seguimos o nos estancamos. Hermanos, Dios nos ha dado día con día nuestras capacidades. Nuestras capacidades no vienen personalmente. El Señor sabemos que nos da cada una de las cosas que nosotros podemos hacer, viene porque el Señor nos ha permitido las manos para hacer muchas cosas. Nos permitió los pies para caminar, para hacer muchas cosas. Igual la boca, como lo decía la hermana Zuli, ¿verdad?, en esta hora. El Señor nos ha dado todas las capacidades que tenemos para sobresalir como personas, para servirle a Él. El Señor ha dicho, ¿verdad?, yo estaré contigo
hasta el fin del mundo. Muchas veces viene la inseguridad y eso viene de un pensamiento que bloquea el llamado de Dios. No porque nosotros digamos no puedo hacerlo. Sabemos que muchas veces nuestro pastor nos indica cosas y nosotros lo mejor es decir no puedo. Y no puedo porque es más fácil decir no puedo que intentarlo. Pero somos nosotros lo que muchas veces retenemos lo que el Señor quiere hacer para nosotros. Sabemos que el Señor nos quiere usar para ganar almas, para que muchas personas conozcan de Él, pero es más fácil decir no puedo, me da pena, no lo puedo hacer. Yo recuerdo que yo decía, yo no lo puedo hacer, pero el día que yo me paré en este lugar y yo supe que el Señor estaba conmigo, hermano, mis líderes pueden decir que ahora cada cosa que ellos me dicen, yo no dudo ni en decir sí puedo. Y yo sí puedo, sí yo lo voy a hacer, porque es lo que el Señor me ha mandado a hacer. Es por eso que el Señor me trajo a este lugar, para que todo lo que el Señor quiera poner en nosotros, quitemos ese pensamiento que es el que nos detiene. El apóstol Pablo nos habla en Efesios 6:12. Cuando lo tengan me dicen un amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Como podemos leer en esta cita bíblica, lo que nos dice, ¿verdad? Sabemos que nuestra lucha no es con nosotros mismos. Muchas veces venimos y digamos, si algún hermano, un ejemplo, ¿verdad?, hubiera escuchado que va a predicar la hermana Wendy, muchas veces cometemos el error de decir, y ella, porque somos así, ¿verdad? Somos así, somos humanos, y lo primero que nos sale es criticar, qué aburrido, porque ha pasado, y viene Dios y nos sorprende, porque el Señor sabemos que va a usar. Cuando el Señor nos ha elegido, nos ha escogido, el Señor nos va a usar. Y es el Señor el que habla, no somos nosotros. Amén, así es. Él habla de esa lucha espiritual que todo cristiano debemos conocer. ¿Qué batallas, qué luchas? No es con demonios. Allá afuera la lucha es con nuestro propio pensamiento. Esos pensamientos, esos son los demonios que habla esta cita bíblica, hermanos, porque allá afuera en el mundo, ¿verdad?, hay tantas cosas que muchas veces preferimos llenarnos de esas cosas del mundo que llenarnos más de la palabra del Señor. Porque si nosotros fuéramos de leer la Biblia, ningún pensamiento que viniera a nuestras vidas no hiciera daño, no hiciéramos daño a los demás. Trataríamos, como dicen, de llevar la vida en obediencia como el Señor lo manda. Estos pensamientos los dejamos entrar en nuestra mente y nos limita a creer. Muchas veces yo hermano, hace como más de un mes y medio, yo tenía una lucha y yo sentía que yo no podía. Resulta que me tocó hacer mi examen para sacar la licencia de conducir. Y no me da pena porque hay cosas que pasan para poder testificarla y alentarlos a ustedes que muchas veces sentimos que no podemos. Recuerdo que tuve muchas fallas, hice el examen muchas veces, mi esposo se ríe porque él era uno de los que me alentaba y pues gloria a Dios, ¿verdad? Que uno siempre tiene quien nos anime porque hay veces nosotros no podemos solos. Hay veces dudamos hasta de Dios, el Señor nos dice, yo estaré contigo, y el pensamiento es más fuerte y dudamos. Recuerdo que me tocó hacer muchas veces la prueba del teórico, hermano, y no me da vergüenza. La fallé como 5 o 6 veces. Y miren cómo era mi pensamiento. Yo estudiaba y cuando yo llegaba a hacer ese examen, por una pregunta, son 20 correctas y 5 malas. Y por una yo fallaba.
una antes de lograrlo, ¿verdad? Yo le dije a mi esposo, yo lloré, yo me sentía lo peor, y yo le dije a mi esposo, yo renuncio, yo no lo voy a hacer, si ya he manejado sin licencia, no me importa, y él, no, tenés que hacerlo. Un día, recuerdo hace 2 semanas, me levanté, me tocaba ya el día de volver de ir a hacer el examen, me levanté, desayuné, escuché una prédica y una alabanza, ¿verdad? Y el Señor me decía, tú puedes, en mi corazón tú puedes. Yo recuerdo que siempre que iba a hacer el examen, yo le decía a mi esposo, ese día yo me alisté en silencio. Cuando yo ya iba a hacer el examen, justo mi esposo sale en el carro. No podía, entonces yo me regresé, pero en lo que yo me regresé, me siento en el comedor, el Señor me decía, ve, tú puedes. Ese día me fui a un carro que solo podía ser práctico porque el carro pues no estaba apto para hacer el práctico. Recuerdo que fui, hermano, sin temor. Aquellos pensamientos de que no vas a poder, vas a fallar, entonces que el Señor que te encargaba y es racista, que te puso en la peor computadora porque usé las dos y me di cuenta que en las dos eran diferentes las pruebas, ¿verdad? Y yo, ay, ¿por qué no me quedé en la más fácil? Pero aún en la difícil fallé con una, en la fácil fallé con una, porque es que estaba el temor, no vas a poder, que esto, que lo otro. Recuerdo que ese día me alisté y me vestí con la vestidura que Dios nos da, que como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo ese día me alisté y sentí que me levanté empoderada y dije, yo puedo, esta vez si no voy a venir avergonzada. Fui, mi esposo no se dio cuenta, a nadie le dije. Fui, hermano, y eso fue una experiencia sobrenatural porque yo podía, yo leía, yo estudiaba. Pero no, era mi pensamiento porque me entraba un nerviosismo. No sé si los que lo han hecho lo han pasado. Yo sé, yo conozco a muchos que en el primer intento lo logran, pero yo después como de 6 intentos lo logré. Ese día, hermano, yo vine y yo dije, yo sí puedo. Fuera todo espíritu de temor, fuera todo espíritu de nervio, fuera todo, hermano. Y sin mentirle, como en 5 minutos yo hice ese examen. Yo ni me lo creía. Yo llamé a mi esposo y hay veces dirá uno, son cosas pues sin sentido. Ese día yo no dejé de llorar, en todo el día yo lloré. Yo me sentía como respaldada por Dios porque muchas veces los pensamientos los atacan. Imagínense que yo siempre que venía en el camino, yo lloraba, yo decía, no puedo, qué horrible, todo el mundo lo puede hacer, y yo no, Señor, si yo aquí, y venía, y entre mi misma oración yo reprochaba al Señor, porque muchas veces le decimos al Señor, porque creemos que el Señor está con nosotros, no vamos a ser avergonzados, pero eso también depende de nosotros, porque el Señor ha prometido estar con nosotros, pero ¿qué es de nosotros? El Señor puede hacer cosas grandes, pero también nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, no solo porque creemos en el Dios Todopoderoso, el Señor lo va a hacer, necesitamos ayudar a poner de nuestra parte, porque Dios todo lo hace perfecto, pero también tenemos que trabajar nosotros, ¿verdad? Y para la honra y la gloria de Dios, hermanos, no por presumir, ¿verdad? Pero sí lo logré, me costó lágrimas, frustración y todo. Ese día yo lloré todo el día sin mentirles. Me sentí de felicidad, yo dije, y porque el examen prácticamente no es difícil, es leerlo y analizarlo, pero muchas veces se bloquean nuestros pensamientos y no lo hacemos. Y yo le decía a mi esposo, por una, siempre fallé por una y era la más fácil. Y ese día, hermano, hice 20 buenas y hice una mala. O sea que si se hubieran vuelto los papeles atrás, hubiera vuelto a fallar por esa mala. Y si ustedes supieran que la pregunta era lo más fácil, ustedes se ríen, ¿verdad? Yo le cuento a mi esposo que la pregunta era, si el semáforo de la derecha, la flechita está a la derecha, el tráfico tiene que detenerse todo, tiene que correr todo o solo el de la derecha. ¿Cómo puede ser? Yo me río, ahora sí me río, ¿verdad? Porque yo le puse que todo el tráfico tenía que pasar y sabemos que no, ¿verdad? Entonces en ese momento, esa hubiera sido la que me hubiera hecho fallar, pero yo quité de mi mente todos esos malos pensamientos y me aferré a lo que Dios esa mañana me dijo, tú puedes, quita de ti todo temor. Y qué bonito es cuando le ponemos a Dios, cuando ponemos todo en las manos de Dios, sobre todo cuando le creemos y sabemos a quién le creemos.
Dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces, hermano, nuestros corazones se llenan, porque de los pensamientos que tenemos aquí, se llenan nuestros corazones. Muchas veces habemos aquí en la iglesia, ¿verdad? Y lo digo por mí, todos tenemos luchas y pruebas. Muchas veces estamos ahí sentados, reímos, pero por dentro estamos mal. Muchas veces el Espíritu Santo de Dios puede estarse moviendo en este lugar. Y muchas veces miramos personas que están frías, porque me ha pasado. Mi pensamiento, si tuve un problema, mi pensamiento está ahí, en el problema. Y mi corazón, muchas veces el corazón de uno puede estar lleno de esos problemas, del rencor, porque muchas veces podemos, como dice el pastor, pasar miles de años aquí, ¿verdad? Y nuestros pensamientos, ¿dónde están? En los que nos hizo la mamá, en lo que nos hizo el amigo, el vecino. Pero en esta mañana el Señor nos dice que tenemos que quitar de nuestra mente todos esos pensamientos, que aprendamos a perdonar, porque muchas veces es más fácil hacernos las víctimas y culpar a los demás. Pero por lo menos cuando en el matrimonio, ¿verdad? Nosotros las mujeres lo hacemos, porque nos queda perfecto ese papel de culpar al esposo. Pero ¿a dónde estamos cuando el Señor nos dice que seamos sabias? No, porque por lo menos cuando hay una discusión, en vez de callar, le echamos mal en el juego y no tenemos nada de sabia. Y cuando dejamos, y el Señor puede restaurar nuestros matrimonios, pero no hacemos nada. Porque si uno está erróneo de una cosa, el otro tiene que ser sabio. Y sin embargo, los dos llegamos al límite de estar erróneos. Y ahí es donde hay las separaciones. Y después venimos y nos queda mejor decir, ay, él fue el culpable. Vino una mujer y se lo robó. No, porque es que lo hacemos. Pero no es culpar a los demás. Es poner que hay que tomar un tiempo de meditar y venir y decir, si mi matrimonio fracasó, ¿qué hice yo por él? ¿Qué hice? No hacemos nada, ya sea en el matrimonio, en las amistades, en los vecinos, en todo. Yo, hermano, el Señor me ha ido moldeando. He pasado por proceso, el Señor me ha moldeado. Y créanme que yo una vez recuerdo que aquí en la iglesia, ¿verdad? Yo saludé a una persona y esa persona me ignoró así como, y lo lastima. Muchas veces las mínimas cosas lo lastiman. Yo ese día salí de la iglesia bien molesta, pero después una vez yo le pedí perdón en un momento a Dios, porque sabemos que no son las personas, es el enemigo que nos quiere poner cosas. Yo le pedí perdón a Dios y le digo, Señor, cuando yo me la vuelva a topar esa persona, que sea yo hablándole como si nada. Resulta que muchas veces el Señor nos pone a prueba y nos confronta. Me la encuentro, hermano, la persona un día en el súper y yo, como que era mi mejor amiga. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y yo con mi mejor sonrisa. Y yo vi que esa persona me quedó viendo como, ¿y esta qué le pasó? Pero es ahí donde mostramos el amor de Dios. Porque no porque cada persona me haga eso, yo voy a hacer lo mismo. Entonces ese día yo mismo me lo creí y le dije a mi esposo, el Señor me ha cambiado. Porque en otro momento yo la hubiera ignorado. Pero no, el Señor trabaja en nuestras vidas, hermano. Y hay que limpiar, ¿verdad? Esos pensamientos. Que porque esa persona hizo eso, yo lo voy a hacer, no. Quitemos todos esos pensamientos que nos detienen para que nuestro corazón esté limpio y podamos agradar a Dios. Disposición del corazón es lo que nos falta para el plan de Dios. Amén. Todos tenemos un plan, todo, desde el más chiquito al más grande, pero no disponemos el corazón. No disponemos el corazón porque, vuelvo y le repito, es más fácil de decir no puedo. No puedo, pero dispongan su corazón. Yo sé que aquí, hoy que escuchaba cantar aquí, administrar a la hermana Adriana, el Señor tiene grandes cosas en su vida, hermano. Amén. Solo disponga a hacer su corazón. Solo disponga su corazón a hacer como Dios quiere que sean las cosas. Amén. Y que mis ojos me permitan verla predicar, ¿verdad? Amén.
Porque tiene ese don. El Señor le ha dado palabra. Y créame que lo siento. Lo siento y te ponga ese corazoncito para que Dios la siga usando. Como muchas aquí, pero hay veces es más, nos llenamos de otras cosas que de Dios. Hay grandes mujeres aquí. Hoy yo me alegro, ¿verdad? Me siento gozosa por la otra persona que trae la prédica. También sé que el Señor la va a usar. Sé que ha dispuesto su corazón y eso me alegra. La felicito y la amo al amor de Cristo, ¿verdad? Puedo ver esa cara sonriente, con esa unción, que va a traer palabra y la felicito porque dispuso su corazón para traernos palabra. Amén. Siempre va a haber, hermano, alguien que predique mejor que nosotros. Yo escuchaba una prédica de un pastor, decía, pero hablaba del ministerio de alabanza. Muchas veces va a haber alguien que cante mejor que uno. Y decía él, o otros peores que uno, gracias a Dios. Gracias a Dios, dice. Pero cierto, aquí hay muchas mujeres que pueden predicar mejor que yo, ¿no? Pero no es que si tú predicas mejor que yo, si tú lo haces mejor que yo. Decía ese pastor, muchas veces las mujeres cuando les toca predicar o hacer algo en el púlpito, ellas quieren ir radiante. Yo recuerdo que hoy yo venía con una cadenita bonita, pero el Señor me hizo sentir, no tienes por qué ponerte eso. Tú ves que así estás radiante. Entonces, no miremos quién lo hace mejor. No miremos, podemos ver en las primicias que el Señor usó a mujeres, ¿verdad? Y hombres. Y qué bonito que no sea la primera vez que el Señor nos use de esta manera. Dios tiene un plan con nosotros, una misión de parte de Dios. Todo tiene un propósito. Confía en la misión que el Señor te ha entregado. Solo es confiar. Muchos de nosotros estamos apagando el plan de Dios por pensamientos. Muchos nos hemos impulsado porque creemos en Dios y lo hacemos y sabemos que si Dios está con nosotros, todo es para bien. Acabemos, hermanos, con ese Goliat que es el que nos detiene, porque sabemos que muchas veces tenemos esos gigantes que son esos pensamientos de no voy a poder. Yo nunca me hubiera imaginado estar aquí de frente de ustedes y verles la cara, ¿verdad? Mi líder me decía, cuando te predique, trate de no ver para que no se ponga nerviosa. Y hoy agradezco su vida, ¿verdad? De mi líder, que él me ha dado como Dios lo ha puesto a él para darme las herramientas necesarias. Y hoy los puedo ver a todos, gracias a Dios. Hoy los puedo ver a todos. Hermano, en la historia de Saúl podemos ver que Dios mandó a David para ayudarle, ¿verdad? Muchas veces Dios nos va a mandar a nosotros a personas para ayudarnos. Pero sabe que a veces no nos dejamos que Dios nos ayude porque creemos que aquel va a ser mejor que nosotros. Muchas veces nosotros hay cosas que Dios nos manda a hacer y no las podemos. Entonces Él manda a alguien para que nos ayude, pero como ser humano pensamos que, si es en el trabajo, me viene a quitar mi puesto. Si es en algo de la iglesia, quiere ser mejor que yo. Y empieza el egoísmo. Y eso detenemos el propósito de Dios, porque muchas veces hay cosas que no las vamos a poder hacer y Dios nos tiene que mandar un David para ayudar a vencer ese Goliat que nos detiene. En esta hora, en ese momento, Dios mandó a David, ¿verdad? Porque era el momento más difícil de Saúl. Dios mandó a David y David mató a ese gigante. Y David, en vez de dar gracias, ¿verdad? En vez de dar gracias, él empezó a tener como ese celo y él quiso matarlo. Él quiso tener ese celo y tenemos que ser agradecidos, porque si Dios nos manda a alguien que nos ayude, no es para que nos sintamos inferiores, sino es porque Dios sabe que necesitamos muchas veces ayuda y sabemos que Dios está en todo lugar. No lo podemos ver, entonces el Señor va a usar al hermano, a la hermana. Yo agradezco a Dios que Dios usó a mi hermano Marvin, mi hermano Vianney, cuando el discipulado muchas veces llegaba el desánimo
y ellos me regañaban. Alístese, aquí la esperamos. Y yo, no quiero ir, estoy enferma. Que se aliste, que aquí la esperamos. Pero si Dios no hubiera puesto a estas dos personas, yo tal vez no hubiera terminado el discipulado. Y yo siempre lo digo, y tal vez ellos ni lo saben. Yo siempre le agradezco a Dios por sus vidas, porque fueron ese empujoncito que yo necesitaba. Y muchas veces lo vamos a necesitar. Así que en esta mañana, hermanos, yo les invito que tomemos un tiempo. Cuando alguien se nos acerque y nos quiera ayudar, no crean que es porque no podemos, o porque, aquel quiere hacerse mejor que yo, o aún en las circunstancias difíciles, el Señor siempre va a estar ahí. Yo bendigo la vida de las personas que yo aún sin pedirles, ¿verdad?, ayuda, Dios los ha usado y han venido a mí. Me han ayudado a formarme como la persona que soy. Siempre agradezcamos la vida de nuestros líderes. Si nuestros líderes nos regañan o nos dicen cosas, agradezcámoslo porque ellos lo hacen por nuestro bien. Amén. Y si es nuestro pastor, ¿verdad? Gracias a Dios, pues yo todavía, el pastor no me ha regañado. Pero el día que le toque regañarme, pues yo acepto, porque yo siempre le digo pastor o a mis líderes, ¿verdad? Cuando yo haga algo mal, dígamelo, porque yo quiero corregir lo que yo puedo hacer mal. Así que ustedes, hermanos, no crean, porque a veces los líderes son un poquito más jóvenes y uno está un poco más mayor. No crea que, ¿qué me van a ir a decir porque este es menor? No, es porque Dios nos puso en nuestra vida para ayudarnos, para ser mejores personas. Y Dios lo ha puesto ahí para que cumplamos el propósito de Dios. Así que en esta mañana, hermanos, yo los invito a que tomemos un tiempo para pensar qué es lo que nos ha detenido. ¿Cuál es el Goliat que a veces no nos deja hacer cosas? Porque aquí hay muchos que ya estamos preparados para poder venir a predicar, cantar o servir, pero vemos que no ha sido así. Y no es porque Dios no lo quiera, sino es porque no tenemos la disposición. En nuestro corazón no está eso. Así que yo los invito, hermanos, que así como ustedes ven aquí, ¿verdad? Su sierva predicando, yo pensé que yo no lo podía hacer. Y gracias a Dios, pues sí, de repente viene el nerviosismo, la pena, o muchas veces uno está con esa unción que lo detiene, pero yo los invito que todo lo que Dios nos ha dicho, lo tomemos en nuestro corazón y hagamos lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Amén. Y sigamos adelante, y los invito que siempre es muy importante que leamos la Biblia, porque ahí tenemos la respuesta a veces de nuestras dudas, de nuestros temores. Créanme que a mí me ha servido mucho, porque yo veo cómo Dios ha estado en la vida de todas las personas que están escritos aquí, ¿verdad? Estos nombres de la Biblia. Así el Señor está con nosotros. Así como el Señor nos ha usado esta mañana para predicar la palabra, y me da mucho gusto porque de ver que todas las mujeres nos tocó servir hoy. Amén. Y las que pues no sirvieron esta vez, que en el próximo sirvan, no tengan pena, no tengan temor. Dios los ha puesto aquí y Dios los va a usar. Dios los va a usar, y cuando nuestros pastores nos digan, le toca a usted, no diga no puedo, porque no está desagradando al pastor, sino a Dios. Y Dios tiene muchas cosas grandes para nosotros, hermanos. Y bueno, esto ha sido todo, ¿verdad? Y que Dios los bendiga. Acompáñenme a orar para darle seguimiento a lo que viene, ¿verdad? Que sea Dios poniendo esas palabras en sus corazones. Quitemos la dureza de nuestro corazón, quitemos nuestros pensamientos, para que el Señor trabaje en nosotros y siga haciendo cosas grandes, así como ha hecho conmigo. El Señor va a hacer cosas grandes para usted. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre amado. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que se me dio, Padre. Oh, Padre amado, en esta hora, Señor, que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor, en esos corazones, Padre. Que todo aquel, Padre, que dude de lo que puede hacer, Señor, pueda entender, Padre, que tú los has escogido, Señor. Tú has los escogido y tú estarás con ellos, Padre amado. Que se vaya de su vida todo temor, Señor.
Todo Goliat en su vida en esta hora es echado afuera, Padre, con el poder de la palabra, Señor, en tu nombre. En esta hora, Señor, echamos fuera todo pensamiento, Señor. Todo pensamiento de maldad, Señor. Todo pensamiento, Señor, que no viene de ti, Padre amado, y que no edifique en esta hora, Padre amado de la gloria. Que sea usted, Señor, guiándonos, Padre amado. Que sea usted, Señor, ayudándonos día con día, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto, Padre. Un corazón dispuesto a servirle, Señor, en esta hora, Padre. Oh, Padre amado, en esta hora, Señor, que sea usted levantando siervos y